Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a este su canal de Los Encanchados. Es un gusto saludarlos. Esperemos que estén pasando un excelente día y que no se les olvide ser felices. Maestra Ana, bienvenida. Maestro Armando, buenas noches, un gusto, buenos días, buenas tardes, la hora que nos estén escuchando o viendo. Es un gusto estar con ustedes aquí nuevamente, nuestros queridos enganchados, y traemos este video rapidísimo, pero que creemos que es de vital importancia que lo podamos estar revisando. Y como vamos a ver en este momento, vamos a trabajar o vamos a platicar el día de hoy sobre esto que ya está, pues creo que bastante sabido por ahí, que tenemos nuestro acuerdo ya de manera oficial en el Diario Oficial de la Federación, acuerdo 100923, el nuevo acuerdo de evaluación por el que vamos a ver ahorita. Se sustentan todos los elementos importantes, necesarios e indispensables para los procesos de evaluación de nuestros alumnos durante este ciclo. Y bueno, vamos a ir platicando y leyendo con ustedes algunos datos que creemos importantes e indispensables que debemos de tener en cuenta, saber y que no podemos dejar pasar. Por ahí ya se compartió el documento, se los vamos a dejar aquí, pero creemos que es necesario hacer esta lectura con ustedes. En caso de que no hayan tenido el momento o el tiempo de hacerlo, vamos a ir compartiéndolo subrayado, como siempre también se lo dejamos un poquito subrayado, pero eso no quita que puedas ir haciendo el análisis y la lectura en un momento con tranquilidad. Ahorita de momento nos vamos con las cosas, por los momentos, los datos más relevantes, por así decirlo, a nuestra consideración. Así es, como ya sabemos, ya estos documentos han salido ya desde hace algunos días y hay algunas otras personas que han hecho ya la valoración con respecto a estos documentos, pero nuevamente te recordamos que esta es la perspectiva desde el docente de educación física. Aún no hay claridad en algunas cosas, como lo vamos a poder saber, pero vamos a tratar de ir solucionando y darte también la perspectiva que desde los enganchados tenemos con respecto a esta nueva situación que se viene y que se avecina. Esperemos que haya alguna forma de trabajar. Pues bueno, como te decía la maestra Ana, el acuerdo número 100923, por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de las alumnas y alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria. Artículo único, habla que se emiten las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de las alumnas y alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria, que se detallan en el anexo del presente acuerdo. En este momento los transitorios nos marcan en el primero, este presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, por lo tanto ya está en activo, por así decirlo. Se abroga el acuerdo número 110319, que es el anterior, por el que se establecen las normas generales de evaluación, gracias maestro, del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos en la educación básica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo del 2019. Bueno, continuamos. Asimismo, se derogan las demás disposiciones administrativas que se opongan al presente acuerdo, por consecuencia. Por último, y esto es extremadamente importante porque también no lo habíamos visto, el tercero dice: el presente acuerdo será revisado periódicamente por la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal, tomando en cuenta la opinión de las autoridades educativas locales cuando lo considere oportuno, a fin de asegurar la óptima evaluación del desempeño de las alumnas y los alumnos. Importantísimo que chequemos esto porque pudiera parecer que a lo mejor no lo revisaron con ellos, pero sí se van a tomar en cuenta las consideraciones que hagan. Por lo tanto, es posible que a lo mejor en esta revisión que exista de manera periódica pueda sufrir algunas modificaciones este documento. Y por ahí lo platicamos, únicamente que es lo que hay que resaltar aquí, pues que tendríamos que estar siempre pendientes, o en el momento nuestras autoridades no siempre nos hacen llegar los documentos, de hacer esas revisiones por si da el caso se hace alguna modificación. No creo que sea así, pero bueno, por si da el caso ya nos están avisando que lo van a estar revisando. Continuamos con el anexo. En el artículo 1, bueno, de las normas generales nos marca como objeto. Estos son básicamente las normas generales para la evaluación y vienen como algunos conceptos o datos importantes relevantes. Objeto, dice, la presente norma tiene por objeto que es su finalidad regular la evaluación del aprendizaje, la acreditación, la promoción, la regularización
y la certificación de las alumnas y los alumnos del sistema básico. Así es, en este caso son solo las normas generales, después ya nos dan las especificidades con respecto a algunos de los términos viables. En el caso del artículo 2, hablamos de los sujetos participantes. En la aplicación de las presentes normas deberá garantizarse la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo. Autoridades educativas, escolares, personal docente, docente responsable del registro, madres, padres de familia o tutoras y alumnos. Como podremos ver adelante, nos va a especificar que tenemos que tener esa comunicación con padres de familia, ya que tienen el derecho a saber la situación de las calificaciones. Las alumnas y los alumnos, así como las madres y padres de familia, tienen el derecho de conocer los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que cumplen los propósitos de cada nivel educativo, así como los resultados obtenidos. Como sabemos, normalmente hay una junta de inicio de ciclo escolar. En ese momento ustedes debieron, o si todavía no lo han tenido porque estábamos esperando este acuerdo de evaluación, tomen en cuenta esto porque exactamente tenemos que informar sobre esto, el dar a conocer los criterios y procedimientos de la evaluación y acreditación a los padres de familia. En el caso de educación física, por ahí como tip, si alguno todavía no pudo tener esa junta con los padres o ya la tuvieron los de aula y no tuvimos la oportunidad de estar por X razón, también pudiera ser que en la siguiente junta general que tengan en tu escuela pudieras pedir un espacio, tal vez algunos ya lo hacen, pero poder pedir un espacio para avisar de manera general en esa reunión pudiera ser una oportunidad también. Este apartado antes no lo habíamos subrayado, pero se los vamos a dejar subrayados sobre todo en rojo. En rojo, exactamente. Bien marcadito, en este caso parece como rosa, pero bueno. Dice, quienes ejercen la patria potestad o tutela de las alumnas y los alumnos deberán informar a las autoridades educativas y autoridades escolares, según corresponda, sobre la salud, condición física o socioemocional de sus hijas, hijos o pupilas en su caso de requerimientos especiales para garantizar su inclusión efectiva en el proceso educativo. Dicha información se proporcionará en el marco de las disposiciones jurídicas aplicables. Importantísimo, sobre todo para la parte de nuestro trabajo, por las situaciones que tienen que ver con la salud, con la condición física y la situación socioemocional de los estudiantes. Y por ahí vamos dando anotaciones para los temas de los certificados médicos y demás, que ya platicaremos en su momento. Y bueno, en el artículo 3 nos pone alcance. Las disposiciones contenidas en las presentes normas son aplicables a todas las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, ya sean públicas o particulares, con autorización expresa del Estado, sin perjuicio de las adaptaciones que sean necesarias en materia de educación indígena, especial, para migrantes, así como aquellas requeridas en términos de los contextos y las características propias de cada modalidad o servicio educativo en atención a los principios de equidad e inclusión. Así es. En el siguiente artículo, ahora sí, como les habíamos comentado, viene la parte de las definiciones de algunos temas que ya fueron plasmados con anterioridad y que es importantísimo que sepamos y que tratemos. En alguno de los casos no los vamos a ahondar porque obviamente pues, sentimos que es algo repetitivo de alguna situación que ustedes normalmente ya conocen. Vamos a tomar en cuenta los que creemos que en este caso debemos de tener muchísimo más claridad en este aspecto. La parte de la acreditación, que sería la acción, que eso es importantísimo porque esto es lo que nos compete de manera clara. Acción mediante la cual el personal docente determina que la alumna o el alumno ha aprobado un grado o nivel educativo conforme a los criterios previstos en las presentes normas. Tiene como función sustentar el otorgamiento de calificaciones de acuerdo con el juicio que haga el personal docente del conjunto de evidencias obtenidas durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de decidir sobre la promoción de los alumnas y los alumnos. Entonces es importantísimo que en todo momento mencionemos y trabajemos con respecto a esta situación, tanto al conjunto de evidencias que serán solicitadas para la acreditación, que nuevamente te lo repito, lo deberíamos de platicar con los padres de familia en esa primera reunión,
Así como los criterios previstos en estas normas que tienen que ver con el juicio que haga personal docente, ¿verdad? Entonces, en este caso sería todas aquellas situaciones que tú pretendes evaluar, las tienes que hacer saber al padre de familia porque exactamente estarías informando sobre el juicio con el que va a ser evaluado, en este caso, el niño. Y bueno, algo que creo que es bien importante también, que estamos en espera todavía, es este punto que sigue, que es la boleta de evaluación, que al final vamos a hablar al respecto de por qué es tan importante. Pero esta boleta es el documento oficial en el que se va a informar a la alumna o al alumno, así como madres y padres, o bien los tutores, el resultado de esa evaluación de la acreditación que estábamos hablando, de esa evaluación del aprendizaje para acreditación, según corresponda a cada grado y nivel educativo que cursa. Y algo bien importante de lo que se menciona sobre que va a ir en esa boleta, pues es la calificación. Lo leo de una vez, la cual es el resultado de la evaluación del aprendizaje. Bueno, síguele. No, adelante. Quiero llegar al punto claro de la evaluación y la calificación. Es el resultado de la evaluación del aprendizaje para la acreditación que se registra en la boleta de evaluación, expresando en observaciones y sugerencias en la educación preescolar. Desde aquí ahorita ya lo vamos a ir desmenuzando, en una escala numérica con observaciones y sugerencias en la educación primaria y una escala numérica en la educación secundaria. Maestro Armando, ¿cómo sería ahí entonces? En el caso meramente, como vamos avanzando, tiene los componentes curriculares, que son los que establece el plan de estudio y el programa de estudio. En este caso, vemos los apartados que está dividido en 7 ejes articuladores, 4 campos formativos y en las fases de aprendizaje que están elaboradas para los 12 grados, los 3 de preescolar, 6 de primaria y 3 de secundaria, divididos en las 6 fases que ya conocemos. En el caso de la fase 1, sabemos que aquí no está marcada porque es la fase de educación inicial, pero también está contemplada dentro de estas fases. El siguiente punto de evaluación del aprendizaje para la acreditación nos menciona claramente que es la emisión de un juicio realizado por el personal docente basado en el análisis del conjunto de evidencias que ya remarcaba anteriormente el maestro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de tomar decisiones sobre los mejores modos de continuar un proceso educativo y decidir sobre promoción de las alumnas y los alumnos al siguiente nivel educativo. Por ahí vamos teniendo claro, entonces, allá arriba nos mencionaba la forma de evaluar para preescolar, para primaria y secundaria, a partir también de esta emisión de juicios y esas observaciones y orientaciones que vienen constantemente mencionadas. Se menciona este tema también que es el de normas de control escolar, que nuevamente también te lo vamos a marcar y dejártelo marcado en rosita, porque pareciera que hay algunas otras documentos que van a hacer exactamente este apartado, ¿no? Del conjunto de disposiciones que van a regular los procesos de inscripción, reinscripción, en este caso no nos compete, pero sí los que tienen que ver en acreditación, promoción, regularización y certificación de estudios de las alumnas y los alumnos. Es importantísimo que si en algún dado caso aparece algún documento que tenga que ver con las normas de control, te lo haremos saber, o si en algún dado caso tú lo tienes, te agradeceríamos también que nos comentes para que lo podamos dar lectura. Y bueno, ahí mismo nos vamos con este otro apartado que también viene muy mencionado, que es la promoción, que es como ese paso de un grado al otro, con base otra vez en las evidencias que otorgan los procesos de evaluación del aprendizaje. Han venido muy orientados a todo este proceso de evaluación formativa que también se ha visto de la nueva escuela mexicana para la acreditación de las autoridades educativas en su respectivo ámbito de competencia. Toman la decisión para que una alumna o un alumno continúe con sus estudios en el grado y o nivel educativo siguiente. En este caso, la parte de la regularización es el proceso mediante el cual se establecen los mecanismos de acreditación que permitan mejorar el historial académico de las alumnas o de los alumnos de educación primaria y secundaria. Sabemos que en algunos casos, sobre todo en secundaria, hay situaciones de regularización. En primaria tiende a existir, pero es a lo mejor un poco menos común, pero normalmente se da en el nivel de secundaria, pero es importantísimo que también veamos que en primaria lo podemos llevar a cabo
y que nos ponen en cuenta que es esos mecanismos de acreditación que van a mejorar el historial académico de los alumnas y los alumnos. Bueno, ¿cuáles son esos referentes de evaluación que vamos a tener de tanto que hablamos de este proceso de evaluación? ¿Cuáles son los referentes de la evaluación del aprendizaje para la acreditación o a qué se refiere? Básicamente, conforme al plan de estudios y programa de estudios, son los fundamentos de la propuesta curricular de la NEM, obviamente, de la Nueva Escuela Mexicana, que entre ellos encontramos el perfil de egreso de las alumnas y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, y así como los contenidos determinados en los campos formativos de cada fase y grados de dichos niveles educativos. Así es, ahora nuevamente hablamos sobre un tema importante que tiene que ver con respecto a la boleta de evaluación, boleta de calificación. Es el documento oficial, ¿sí?, en el que se informa a las alumnas y a los alumnos y a las madres o padres de familia o tutoras y a las autoridades escolares el resultado de la evaluación del aprendizaje, según corresponda cada grado, nivel educativo en educación preescolar, primaria y secundaria. Esto con el fin de garantizar el carácter nacional de la boleta de evaluación, la SEP, a través de las direcciones generales que aquí mencionan, conforme las disposiciones jurídicas aplicables, establecerá su contenido y las características de su diseño, mismas que se precisarán en las especificaciones de diseño y contenido que emita la DGAE. Es importantísimo esto porque aquí obviamente vamos a ver, conforme avancemos en un apartado más, ya te estaremos mencionando, porque este documento va a ser extremadamente importante que lo estemos esperando para saber qué es y cómo vamos a tener que trabajar la parte de evaluación, educación física. Quédate hasta el final de este video porque creemos que con los comentarios de cierre que vamos a tener con ustedes y aportar ahorita, nos podemos ir más que con claridad, con algunas dudas para tenerlas bien claras en el momento de que vayamos a hablar al respecto y sobre todo que viene el Consejo Técnico Escolar que seguro se va a platicar al respecto. Y por eso, hablando de esas boletas de evaluación, nos mencionan, deberá incluir la siguiente información y lo dejan muy de manera general. En preescolar, que si es preescolar, primaria o secundaria, debe llevar nombre del alumna o alumno, nivel educativo y grado escolar que cursa. Los datos de identificación, el nombre del personal docente responsable, la asistencia entendida como el número de días que el alumno o alumno asistió, se utiliza solamente como un referente para la reflexión del personal docente en el nivel de preescolar, primaria y secundaria. Es importantísimo que lo tomemos en cuenta. El personal docente responsable del registro madre, padres de familia y o tutores, sin embargo, no se considera como un criterio para la acreditación. Rojo, rosa, dije al maestro Armando, pero es importante tenerlo claro, porque aunque ya la mayoría sabemos o coincidimos en que no se utiliza como un criterio, aquí nos lo recuerda. En la fase 2, educación preescolar, se incluirán además los campos formativos y eso es bien importante, observaciones y sugerencias sobre los aprendizajes por cada uno de los campos formativos en cada periodo de evaluación. Es decir, en preescolar únicamente va como con las observaciones, que es como se ha trabajado. Creemos, de hecho, que no hay como tantos cambios. En fase 3, 4 y 5 para educación primaria se incluirán además los siguientes datos. Los campos formativos, y para cada uno de los campos formativos, 3 evaluaciones parciales que nos las mencionan más adelante, una por cada periodo de evaluación y una final. Y las observaciones y sugerencias sobre los aprendizajes para cada uno de los campos formativos. En cada periodo de evaluación, importantísimo que tomemos en cuenta esto, ya que no sabremos, al ser parte del campo formativo de lo humano y lo comunitario, si tendremos que agregar estas observaciones y sugerencias, compartirlas con los docentes del grupo, o cuál será la situación en la cual educación física se mantendrá en esta situación, manteniéndonos obviamente en el campo formativo en el que nos corresponde. Y en la fase 6, educación secundaria, se incluirán además los siguientes datos. Acuérdense que en secundaria se mantienen todavía como por disciplinas específicas dentro de un campo. Las disciplinas que conforman los campos, y ahí nos los marcaba el maestro Armando ahorita, en lenguajes, español, lengua, todas las que la contienen, saberes y pensamiento científico, matemáticas y ciencias, ética, naturaleza, formación cívica y de lo humano y lo comunitario. Bueno, aquí ya tenemos esta tablita que aquí la van a tener para que vean que en secundaria vienen así especificadas por campo de asignaturas, disciplinas que contienen.
Así es, y nuevamente nos marcan que para cada una de las disciplinas va a haber 3 evaluaciones parciales, una por cada periodo de evaluación y una final. Los periodos de evaluación y comunicación de los resultados, donde nos mencionan exactamente que es el personal docente responsable del registro, asentará sus valoraciones en la boleta de evaluación y comunicará los resultados a las alumnas y alumnos, así como a los padres de familia, madres y padres de familia, en cada uno de los 3 periodos de evaluación que nos muestran aquí. El primero sería del comienzo del ciclo escolar hasta el último día hábil del mes de noviembre. El registro y la comunicación de los resultados será los últimos 4 días hábiles del mes de noviembre. Para el segundo periodo de evaluación será del comienzo del mes de diciembre y hasta el último día hábil del mes de marzo. La comunicación de los resultados los últimos 4 días hábiles del mes de marzo. Concluyendo con el tercer periodo de evaluación, lo que nos remite nuevamente que va a ser un trimestre, del comienzo del mes de abril hasta el último día hábil del ciclo escolar. Aquí son los últimos 2 días hábiles del ciclo escolar o de acuerdo con el número de días hábiles establecido en el calendario escolar vigente. Además, en el calendario vienen establecidos sus periodos, pero también debe mencionarse que en algunos estados, en algunas zonas, modifican incluso a veces por semanas, días. Entonces hay que estar pendientes de todos modos, pero los meses más o menos deben ser los mismos. Así es, y nos hace el comentario de que la comunicación a las madres y padres de familia de estas calificaciones en ningún momento limita el derecho para que ellos se informen sobre el desempeño y desarrollo de sus hijas en cualquier momento del ciclo escolar, y tampoco nos limita a nosotros como personal con las funciones de dirección para convocarlos a la escuela cuando lo consideremos necesario. Entonces, en este caso también, maestros de educación física, si observamos y vemos que alguno de los niños tiene alguna necesidad con anterioridad, nos podemos acercar al personal con funciones de dirección, en este caso a los directivos, subdirectores, ATPs, ATAs, dependiendo lo que tenga tu escuela, para que tú puedas solicitar ese citatorio con los padres de familia para platicar con ellos, para hacer lo que se considere necesario para mejorar y, en este caso, volver a trabajar la parte anterior, que sería mejorar las calificaciones de los alumnos. Y en este artículo 9 viene esta tablita donde básicamente es la escala de calificaciones, acreditación y promoción. Dice, se llevará a cabo conforme a lo siguiente. Como vemos en la tabla nos maneja la fase, el nivel educativo, la evaluación del aprendizaje que se expresa mediante los criterios de acreditación y los criterios de promoción. Esto yo creo que es bien interesante hacer el análisis y la reflexión por ahí de educación física y ir teniendo algunas dudas para ser nuestros referentes. En el caso de la fase 2 preescolar, tendríamos las observaciones que ya venía arriba, pero aquí lo vuelven a hacer en esta tablita, observaciones y sugerencias por cada campo. Se acredita solo por el hecho de haber llegado o de haber cursado el grado correspondiente. Es que básicamente me salió del alma. Y la alumna o el alumno será promovido al grado siguiente. Así es, en la fase 3, que sería la de primaria, aquí sí ya no es solamente con las observaciones y sugerencias, aquí sí hay números enteros, pero en una escala de 6 a 10, así como con observaciones y sugerencias en cada uno de los campos formativos. Aquí contamos con porque está dividido, y obviamente lo tendríamos que hacer aquí el análisis, que en el primer grado nos mencionan los criterios de acreditación, que se acredita con el solo hecho de, dijera la maestra, de haber llegado a la escuela, y no hay ningún problema porque le salió del alma. Entonces, en este caso, los criterios de promoción sería la alumna o el alumno que curse el primer grado será promovido solo por el hecho de haber llegado nuevamente al siguiente grado. Y en el caso de los siguientes, que aquí sería importante, que yo creo que se debería de hacer un análisis, o deberían de corregir esta parte, porque cuando hacemos que en fase 3, desde este momento nos están mencionando aquí en la tablita, fase 3, números enteros del 6 al 10, hay una controversia entre este espacio de la tablita y este espacio que nos dicen acá por el grado. Maestra, si gustas hablarnos de la 4 y la 5 para que veamos esa controversia. Solamente para quedar claros en esa parte, bueno, ahorita quedamos la 4 y 5, dice la 4 y 5, los números, que es tercero y cuarto, segundo, a partir de segundo.
números enteros en una escala del 5 al 10 y los promedios con un número entero y un decimal, así como con observaciones y sugerencias en cada uno de los campos formativos. La calificación es de 5 es reprobatoria, de 6 a 10 aprobatorias. Y como decía el maestro, en el inciso B ponen segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grados con base en lo establecido en la columna inmediata que le antecede. La alumna o el alumno será acreditado cuando tenga un promedio final mínimo de 6 en los campos formativos. Y problematizando diríamos, entonces, segundo grado, ¿de qué fase es? Así es importante que Fase analicemos 3. Aquí es de la fase 3, entonces tenemos que tener mucha conciencia sobre esto. Creo que a lo mejor pudiéramos mencionar lo que es tal vez la situación del error. Aquí deberían de haber puesto fase 3 y solamente primer año y hacer esa mención y nuevamente repetir aquí fase 3, segundo año y hubiera quedado a lo mejor un poquito más entendido, ¿no? Se corrige solo con agregar en fase 3 entre paréntesis primer grado, arriba. O sea, con eso se corrige, pero bueno, se entiende y si no, nada más. Esperemos que sea así, ¿no? También es importante que no haya algún problema y sobre todo para aquellos que pasan calificaciones y para los directivos, sí es importante que tomemos en cuenta al momento de pasarlas que hagamos esa pregunta, ¿no? Sobre todo para que no haya controversia y sí quedemos en el entendido que queda como esto menciona. Segundo a sexto, la calificación es de 6 en adelante, y si la obtienen aquí, pero también tienen una calificación 5 que puede ser reprobatoria de segundo a sexto año. Entonces, conclusión, primer grado no reprueba, a partir de segundo a sexto pudieran reprobar. Así es. En el caso de la fase 6, que es la de secundaria, ya nos mencionan exactamente lo mismo, ¿no? Calificaciones de 5 a 10, con promedios de un número entero y un decimal, calificación de 5 reprobatoria, de las 6 a 10 son aprobatorias. En el caso de la disciplina de educación socioemocional, tutoría del campo formativo del humano y lo comunitario, no se considerará para la acreditación. Entonces, pero aquí, educación física sí está en el campo de lo humano y lo comunitario, pero no aparece en este apartado. Entonces, sí se toma en cuenta para la acreditación. Y en ese caso, la alumna o el alumno será promovido al grado siguiente cuando haya acreditado en los términos que señala el inciso A, que es la columna anterior. La alumna o el alumno volverá a cursar el grado cuando al concluir el ciclo escolar tenga 5 o más disciplinas no acreditadas. O sea, sí les dan bastante chance, creo yo. La alumna o el alumno que se encuentra en situación de riesgo por no haber obtenido calificaciones aprobatorias en hasta 4 disciplinas, todavía podrá regularizar esta situación. Eso es bueno porque también evitamos la deserción y el rezago, pero bueno, hay contras ahí. En los términos que para tal efecto establezcan las normas de control escolar aplicables, la alumna o el alumno podrá inscribirse al grado inmediato superior cuando al concluir el primero o segundo periodo de regularización conserve un mínimo de 6 disciplinas acreditadas. ¿El último maestro qué dice? Dice, el alumno o el alumno podrá acreditar un grado escolar de la educación secundaria a través de una evaluación general de conocimientos en los términos que para tal efecto establezcan las normas de control escolar. Otra vez aquí viene aplicables. La disciplina de educación socioemocional, tutoría del campo formativo de lo humano y lo comunitario no se considerará para la promoción. Nuevamente, no aparece educación física, por lo tanto tomamos en cuenta o entendemos que en este caso la asignatura de educación física sí se toma en cuenta para la parte de la promoción en la secundaria. Por lo tanto, sí emitiremos una calificación. De que te emite, esto ya se sabía, pero el punto aquí es que está contemplado dentro de la parte de la promoción. Regularización se realizará de acuerdo con el procedimiento que para tal efecto establezca las normas de control escolar aplicables. Así es, mientras que las certificaciones de conformidad con los requisitos establecidos en el plan de estudio y los programas de estudio, la autoridad educativa competente expedirá los siguientes documentos, que sería el certificado de educación preescolar, primaria y secundaria, dependiendo obviamente del nivel que estén cursando. La acreditación y promoción anticipada es para las alumnas y los alumnos con aptitudes sobresalientes que cumplan con los requisitos y procedimientos establecidos en la norma vigente, aplicable, podrán ser también admitidos a la educación primaria o secundaria
a una edad más temprana de la establecida, o bien omitir el grado inmediato que les corresponda en el mismo nivel educativo. Así es. El artículo 13 que nos menciona que los casos de interpretación, duda o los no previstos serán atendidos por las mismas direcciones generales que ya están aquí mencionadas en sus respectivos ámbitos de competencia y cuando corresponda, un conjunto interpretarán las presentes normas, asesorarán y resolverán las consultas en la materia que se les formule. Y termina. Así Entonces, si se dan cuenta, no es tanto lo que la lectura de este acuerdo, sin embargo, es súper, súper, súper importante y ya únicamente como desde el inicio yo venía diciendo, lo vamos a decir al final, lo vamos a decir al final, pero lo venimos diciendo durante el desarrollo del video. Creo que algo que nos tendríamos que llevar como dudas o comentarios que nos puedan servir de reflexión más adelante, yo anotaría dos cosas. La primera, educación física, sabemos que trae una calificación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a quedar dentro de la boleta? Y es por eso que es bien importante que esperemos para nuestro primer trimestre cómo van a venir las boletas. Sabemos que por campo formativo, pero la duda para educación física desde preescolar a secundaria, en el caso aquí en Encachado lo platicábamos, va a venir en un apartado especial dentro del campo formativo. Los maestros van a recibir nuestra calificación, la cual no deben ni pueden modificar porque tenemos criterios de evaluación y la van a promediar con la que ellos utilizaron en el aula. Y vamos en el otro apartado a dar observaciones y sugerencias también nosotros en educación física por alumno. Esas dudas son, creo que bien interesantes o bien importantes. Así es importantísimo que las chequemos y las valoremos. ¿Por qué? Porque en nuestro caso, la formación del maestro del grupo, no atendemos a 30, 40, 50 alumnos como máximo. Sí. Atendemos a 400, 500 alumnos que normalmente son casi toda la escuela que nos corresponden. Entonces, estar dando las sugerencias y observaciones a todos los alumnos va a ser algo complicado, lo cual en algún momento tendríamos que pensar más en alguna mecanización con respecto a la parte de la calificación, que meramente estar dando un apoyo, porque atender y poder dar una observación clara a cada uno de 500 alumnos es muy difícil. Aún así tuviéramos 100, creo yo que es complicado, pero bueno, tampoco es imposible, pero sí sería todavía un proceso, una carga administrativa bastante interesante, creemos, o por ahí tengo entendido que algunos compañeros en preescolar en algunos estados lo realizan. Ellos quizá pudieran compartirnos sus experiencias aquí en comentarios y serían bienvenidos. Y si tú también eres de otro grado, de otro nivel, nos pudieras compartir tu experiencia y qué opinan ustedes al respecto, compañeros. ¿Cómo ven esta situación? No podemos, ahorita son puras conjeturas, deducciones a partir de eso que acabamos de leer, pero es bien interesante que empecemos a tener esta perspectiva de qué es lo que vamos, hacia dónde vamos y estar en espera de ese formato, de esa boleta, cómo va a venir. Así es, esperaremos hasta el formato de la boleta de calificación. A lo mejor eso nos esclarecerá más con respecto a la calificación. Y nuevamente mencionarles que en este caso la recomendación por parte de los enganchados es tengan bien fundamentadas sus calificaciones, bien cimentadas, que les firmen los docentes de grupo al momento en el que ustedes entregan calificaciones. Esto para que ustedes tengan sustento y dado el caso que sí se promedie la calificación que nosotros demos con la calificación que dé el maestro de grupo, tú puedas sustentar y hablar únicamente de lo que a educación física en este caso le correspondería y el maestro de grupo se hará responsable de la parte y la calificación que haya dado. Pues así es, maestro Armando, un gusto y un placer, queridos enganchados. Voy a mandar un saludo a la zona 056 de Comitán porque hoy me dieron un tip también muy bueno que se los paso por ahí. Sí, este caso de las firmas de los maestros, yo hacía firma por maestro y me dice, pues que te firme el director, tienen razón. En el caso de las firmas, si firma el director y ya de ahí él se encarga de repartir a los maestros de aula, todavía tienes mayor respaldo para el trabajo, ¿no? Entonces, y para que no te muevan calificación, que algunas veces ha pasado, algunas. Pero no debemos dejar que suceda porque la materia de educación física es evaluada por el especialista de educación física, maestro de educación física. Que eres tú enganchado, querido, entonces, enganchada, adorada. No queremos que nos cambien nuestras calificaciones. Y bueno, sigamos echándole ganas, colegas, queridos hermanos del arte. Vamos a seguir trabajando con ustedes y recuerden que lo que decimos ahorita fueron dudas, no luego vayan a decir, enganchados dijo que vamos a tener que dar observaciones a 500 alumnos y que van a promediar. No, esos son justo el análisis que hemos estado haciendo, pero no tenemos esas respuestas. Eso es lo que viene en el documento y hasta que nosotros tengamos
tengamos una información clara, podremos exactamente decir, tendremos que hacer esto. Mientras tanto, la recomendación, y como en los encachados, trataremos de hacer que si dado el caso eso llegase a suceder, que tuviéramos que dar esa parte, tratar de aminorar el trabajo y tratar de ayudarte y apoyarte desde este bellísimo canal. Te agradecemos que estés aquí. Bye, no se estresen aún, nos vemos. Bye, un gusto, maestro. Bye. Bye, enganchados. Dale like, suscríbete y activa la campanita para ver todas las notificaciones. Asimismo, te invitamos a nuestras otras redes sociales en TikTok e Instagram. No se te olvide dejarnos tu mensaje. Nos vemos en el próximo video.